Bueno, compañeros, compañeras, bienvenidos al segundo programa de Tribuna TV. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches a los compañeros y compañeras que nos están viendo. Bueno, obviamente hoy primero saludar a todos los compañeros que nos han hecho devoluciones por el primer programa. Hemos recibido críticas, la mayoría positivas. Tuvimos ese pequeño problema que esperemos que hoy no nos vuelva a ocurrir, de que se cortó, pero de a poco vamos a ir limando y perfeccionándonos de a poquito. Y también nos han pedido algunos temas a tratar, sugerencias de cómo tratar algunos, por supuesto críticas sobre algunas opiniones. Todo eso, algunas lo vamos a ir abordando en próximos programas. Poco a poco. Bueno, el tema excluyente de la semana obviamente es la pandemia. Se han suspendido las clases, se han suspendido algunos rubros de comercio como los gimnasios, las termas. Ahora estaban informando los medios de que hay un corte de ruta, aparentemente en Salto, en acceso al departamento de los sectores vinculados al turismo. Hemos elegido la frase: el gobierno ha dilapidado el esfuerzo de la población, para primero difundir lo que íbamos a abordar en este programa, pero además porque grafica muy claramente la situación, ¿no, Rafael? Sí, tal cual, y vamos a pedir a los compañeros que están ayudándonos que pongamos una placa que refleja justamente esta situación, como hasta casi fines de noviembre había una situación relativamente controlada, y el gobierno, con esa política que proclama liberal, de que las perillas se pueden abrir para que la actividad económica se reactive, puso la economía y los negocios por encima de la salud de la población, y rápidamente, como está comprobado el efecto que tiene este virus y la capacidad de contagio que tiene, la capacidad de rápidamente afectar la situación de infraestructura de la salud. Hoy ya lo vivimos en los CTI, este problema de un crecimiento exponencial. Bueno, hemos pasado a una situación completamente distinta, ¿no? Sí. El país está prácticamente teñido de rojo. Uruguay es el país con más contagios diarios en proporción a su población en toda América Latina, pasando a Brasil, que Brasil obviamente hace mucho tiempo viene acumulando una situación, y tal vez sus números tampoco sean muy fidedignos, pero concretamente Brasil está en situaciones de omisión de asistencia prácticamente a los pacientes de COVID, así que es una clara advertencia de lo que se plantea para nuestro país. Sí, además que Uruguay está entre dos países considerados, ¿no? Bueno, Brasil, como lo decía Rafael, es considerado por los expertos una incubadora mundial, ¿no? Es decir, donde van a surgir las nuevas cepas o las nuevas mutaciones. Eso es un aspecto medio técnico, pero donde pueden llegar a aparecer las nuevas versiones de este virus más resistentes. No se sabe todavía, ¿verdad? Bueno, y Argentina, que hay por arriba de los 10.000, yo hablaba con compañeros de allá, están arriba de los 10.000 casos de nuevo. Claro, y aparte de las cepas estas tienen un efecto de contagio más acelerado, esta P1 que le han llamado, hay otras, y rápidamente se ha mostrado cómo ingresa por la frontera de Brasil gran parte de este virus, ¿no? Otro fenómeno que reiteradamente, por lo menos el Partido de los Trabajadores venía planteando, no solo el cortar las actividades no esenciales de la economía, dando subsidios a los desempleados y subocupados, manteniendo el pago de los salarios, que las empresas se hicieran cargo realmente de garantizar la supervivencia de los trabajadores, y de esa manera no solo achatar la curva, como se decía, sino cortar con la transmisión del virus a nivel comunitario. Bueno, hicieron lo contrario, permitieron que circulara libremente prácticamente el virus. Llegó a que se dice que la P1 está, ya no se sabe en cuántos departamentos, pero hay quien dicen 12 departamentos presente esta cepa que entró directamente por Brasil. Y ayer, por ejemplo, en el departamento de Rivera había 1.000 contagios activos, ¿no? Es decir, personas activas con el virus, lo cual es una cosa extraordinaria para el volumen de la población que tiene, y todo en una tendencia ascendente. Así que bueno, estamos en ese contexto, y el lunes se produce la conferencia de prensa del Sindicato Médico del Uruguay, las sociedades científicas de la medicina, en las distintas ramas, y otras organizaciones, Instituto Pasteur, la Facultad de Medicina, que plantearon, bueno, justamente que había que parar la mano, y de alguna manera le pusieron una presión al gobierno. Saludamos esa reacción de las sociedades de medicina, más allá que querríamos que hubieran sido antes algunas de ellas. Pero lo que llama la atención realmente es que haya tenido que ser
el sindicato médico y las sociedades científicas, y que no hay oposición visible, es decir, el Frente Amplio nadie sabe dónde está, ¿no? No, es tal cual. No hay conferencia de prensa, aparentemente la discusión está pasando por quién va a ser el presidente, cuál va a ser el candidato, no hay un programa. Hay algunas medidas que se han planteado, que son reiteradas de la otra vez, ¿verdad? O sea, algún subsidio mayor. Es como que un problema de grados, ¿no? Sí, y no hay una campaña de ninguna especie en términos de exigir realmente una solución de parte del gobierno. Es decir, en este contexto podemos contraponer lo que ha sido la política que defendió el Partido de los Trabajadores en toda esta etapa, y cualquiera puede ir a las redes sociales del PT o a la de los compañeros que lo integramos y ver cómo sistemáticamente veníamos reclamando el cierre efectivo de las fronteras. Los free shop no los cerraron nunca hasta recién ahora para cumplir. Hasta el día de hoy estaban llegando 8 ómnibus a la frontera para hacer compras. Recién ahora cerraron las termas cuando el ministro de Turismo se jactaba de que iba a estar el 100% ocupado y lo festejaba y lo celebraba. Es decir, tenemos un cuadro donde esta tragedia, o nos llegó a tragedia por suerte, el accidente de un helicóptero en Rocha, ¿no? Que llevaba unas pocas, no una gran cantidad de dosis para la zona, que por suerte no arrojó heridos graves ni por supuesto muertes. Bueno, es de alguna manera una forma de graficar lo que es un gobierno que anda a los tumbos, que no tiene realmente una política para parar esto, porque está sometido a los intereses capitalistas. Ese es el eje, me parece, de esta situación. Y un nivel de improvisación importante, aparentemente, ¿no? Tanto en la educación como todo indica que este impuesto al funcionario público, ¿no? Que es como una reedición, se tendría que reeditar la ley, ¿no? Una ley espejo para hacer este descuento por 2 meses nuevamente, que después no se sabe en qué va, ¿no? O sea, realmente indica todo como que es al tumbo. Bueno, la educación es muy claro, es decir, el gobierno tenía desde mediados de febrero por lo menos un informe del GACH recomendando la no apertura de los cursos presenciales. Sin embargo, hubo una enorme presión de parte del ministro de Educación, de parte de Robert Silva, el presidente de la ANEP, y del propio presidente de la República, reclamando la presencialidad plena, cuando encima recortaban las horas docentes y había menos grupos, más niños, más muchachos por clase, por salón. Es decir, una aglomeración que iba a llevar a una situación muy grave y que se comprobó apenas arrancaron las clases. El PT, por ejemplo, dijo de inmediato: hay que cortar la presencialidad e ir a clases virtuales o suspender los cursos, pero no se puede poner la salud de los trabajadores, sus hijos en juego, y además contribuir de esa manera a que siguiera expandiéndose hacia los hogares el virus. Bueno, concretamente se comprobó que era esta atropellada, esta embestida que hacía el gobierno era completamente contraria a la salud, y han tenido que recular en chancleta, ¿no? Es decir, esto es un poco lo que hemos visto con la educación, porque estaba pasando que cantidad de docentes y estudiantes estaban en cuarentena, y había grupos enteros que, además de no tener docentes porque no habían sido todavía designados en algunos casos, no podían dar clase porque el docente estaba enfermo o estaba en cuarentena. Por lo tanto, es una gran improvisación que revela que lo que había era una gran campaña política para presionar a la población a seguir trabajando y de esta manera poner el negocio por encima de la salud. Y lo mismo ha pasado en general en otros aspectos, ¿no? Es decir, pasa en el transporte, ahora se hablan de aforos nuevamente en el transporte, pero realmente el transporte colectivo de la ciudad, de la zona metropolitana, es realmente una situación que es intolerable, ¿no? Sostenible. Bueno, justamente estaba mirando el celular porque la noticia que estaba monopolizando las redes sociales en este momento es el fallecimiento del comunicador Alberto Sonsol, ¿verdad? Es decir, sí, se sabía que estaba en una situación difícil y bueno, se ha producido, según lo que dicen las noticias, ¿no? Sí. El fallecimiento. Bueno, lamentamos mucho, obviamente. Es otra situación que refleja que estamos ante una situación sanitaria muy grave. Ayer había 225 personas en los CTI y esto implica que al nivel de crecimiento que estamos, ya no en 10 días como se programaba, sino en mucho menos tiempo se puede producir la saturación de los CTI por causa de esta pandemia. Lo otro, bueno, son las medidas económicas del gobierno, ¿no? Sí. Acá tenemos una serie de subsidios a empresarios, tenemos
migajas que se colocan a las familias, pero realmente migajas que hablan de 1.000 pesos a los hogares. No, los tickets que se han dado a los alumnos que no pueden ir a comer a las tienen que comer en los escuelas. comedores de las escuelas, es 85 pesos es una cosa que ha generado una indignación, porque seguramente es algo que, es decir, es el costo seguramente que tiene, ¿no?, darle una bandeja a un niño. El problema es que ahora se amplifica y mezclado además con noticias en las que se exonera por miles y miles de pesos a políticos vinculados al gobierno, como Alfi, o se conocen subsidios que se le hacen a la exportación de diferentes materiales para la campaña electoral. En el caso del FA hay denuncias cruzadas allí. 85 pesos por cada niño ha generado una... No, y esto aparte colocando un nuevo impuesto a los funcionarios públicos de mayores sueldos, pero finalmente solo a los funcionarios públicos, no a los capitalistas. Y esto después que ya discutieron un presupuesto, porque el año pasado ya habían hecho lo mismo y ya era vergonzoso, pero no tenían presupuesto para la pandemia. Podrían decir que era una cuestión de emergencia. Discutieron el presupuesto en el medio de la pandemia, no fijaron ningún impuesto al capital, no suspenden pago de la deuda externa, no utilizan reserva del Banco Central. Es decir, la guita de los banqueros está asegurada. Lo que no está asegurado es la condición de salud de la población. Entonces, esto es un poco lo que queríamos graficar con esto que el gobierno dilapidó el esfuerzo de la población. Y lo va a seguir dilapidando con esta línea. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esta presión que se coloca sobre la población, porque nuevamente se coloca la limitación del derecho de reunión, nuevamente se coloca la presión para que no haya asambleas de trabajadores. La calle es explícito aparte, ¿no? O sea, lo dijo abiertamente en la conferencia de prensa de que acá se va a hacer cumplir la ley, ¿no? Refiriéndose justamente a... Totalmente, pero en realidad donde se producen los contagios que son los trabajos, los lugares de trabajo, si no baja la presencialidad o incluso se corta el trabajo en algunos lugares que no son esenciales, del mismo modo que se está haciendo ahora con la educación, si no se termina con este caldo cultivo que es el transporte colectivo, poniendo más unidades, asegurando que estén desinfectadas, etcétera. Si no se toman medidas de otro tipo que requieren financiamiento por parte de los capitalistas y por parte del Estado, suspendiendo el pago de la deuda externa, suspendiendo otra serie de subsidios a los capitalistas como están haciendo, es el único camino para realmente abrir una salida y por lo tanto me parece muy importante esta consideración final sobre lo demagógico que es esta medida que además atenta contra la libertad de expresión y la libertad de reunión, que es la limitación del artículo 38 de la Constitución. Nuevamente, después de 90 días de haberlo aplicado sin ningún tipo de resultado, porque no va por ahí el problema, lo vuelven a colocar arriba de la mesa. Mientras tanto, y esto lo vamos a tratar en otro programa, la Comisión de Expertos de la Seguridad Social está enviando su diagnóstico, es un diagnóstico totalmente flechado de acuerdo a los intereses de los capitalistas, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, para luego abordar la elaboración de propuestas que van a atentar contra los derechos jubilatorios y previsionales de los trabajadores. Esto no lo paran en medio de la pandemia. Es decir, pero vos no te podés movilizar para que no te aumenten la edad de retiro, para que no te rebajen la jubilación. No podés hacer asamblea de trabajadores para exigirle al PCNT que deje de negociar esta reforma de la seguridad social y vaya a una movilización. Porque todo eso está maniatado con toda esta presión política que se hace sobre el movimiento obrero, sobre los trabajadores y sobre el pueblo. Entonces creo que esto hay que colocar una denuncia muy fuerte de lo que son estas medidas contra la libertad de reunión y de movilización y de deliberación de los trabajadores. No dejarse intimidar por esta campaña e incluso, esto no lo hemos hablado, pero nosotros estamos en las antípodas con el doctor Salle en la cuestión de la pandemia. Sabe que para nosotros la posición del doctor Salle vehiculiza la posición de los empresarios, que quieren que los trabajadores salgamos a la calle a jugarnos contra el virus y si nuestras familias mueren no pasa nada. Esa es la posición de los empresarios. Exacto. No declarada. Bueno, el doctor Salle, minimizando la pandemia, minimizando el virus, favorece en gran medida esta orientación. Bueno, pero nosotros repudiamos si se quiere atacar la libertad de reunión incluso del doctor Salle. En todo caso, esto lo tenemos que combatir discutiendo con argumentos y con movilización de los trabajadores. No vamos a admitir que el Estado limite las libertades políticas en este sentido. Por lo tanto, estamos en contra de cualquier persecución por opinión o por el hecho de haberse reunido 200 personas al aire libre en la Rambla. Realmente es ridículo pretender que eso es un causante de un tema de la pandemia, ¿no? Del mismo modo que es
realmente indignante que se lo atribuyan al 8 de marzo. Totalmente. Bueno, vamos a pasar un videíto. En esta línea, nosotros en la campaña electoral pasada, hicimos un pequeño video con respecto, ¿no?, a lo que para nosotros era el eje en ese momento, que es este intento, ¿no?, de privatización, de ataque a las jubilaciones y en general a la seguridad social, ¿verdad? Y no se vayan, después del video viene Álvaro Soto, que va a caracterizar la situación que tenemos en el movimiento obrero en relación a los temas que están anunciados, ¿no? La cuestión del sindicato policial, obviamente también estas temáticas que estamos abordando, la situación de ADEON, así que ya volvemos. Sí. En la campaña electoral se ha instalado el debate sobre la reforma de la seguridad social. Esto al extremo de que José Mujica ha colocado que va a haber que decirle a los trabajadores uruguayos que tienen que trabajar 5 años más, es decir, aumentar la edad de retiro en 5 años para que de esa manera el Fondo Monetario Internacional, los acreedores internacionales puedan hacerse de más dinero, porque dicen que el problema del déficit fiscal son las jubilaciones. Esto es una falsedad enorme. El déficit del Banco de Previsión Social está generado por la rebaja sistemática de los aportes patronales por los gobiernos blancos, colorados y en particular el Frente Amplio, que bajó en la última etapa del 12% al 7,5% el aporte patronal. Es una confiscación del salario de los trabajadores porque la jubilación es un salario diferido. Y lo que es grave es que el PIT-CNT esté aceptando esta negociación. Ha resuelto instalar un diálogo social con sectores políticos, con los empresarios, con los trabajadores, cuando lo que debe decir el PIT-CNT es que esto es una declaración de guerra contra el movimiento obrero y que a la guerra de las patronales, a la guerra del capital, le va a responder con la guerra de los trabajadores y preparar una huelga general para impedir que aumente la edad de retiro, para impedir que rebajen las jubilaciones. Esto para el Partido de los Trabajadores es un tema de honor. Vamos a ir a la lucha contra cualquier ataque a los derechos jubilatorios de los trabajadores y para eso estamos en esta campaña electoral, preparándonos para que frente al próximo gobierno el movimiento obrero responda con la huelga general frente a cualquier pretensión de aumentar la edad de retiro o de atacar los derechos jubilatorios. Tenemos que, por el contrario, aumentar la jubilación mínima, tenemos que aumentar el aporte patronal, tenemos que realmente resolver la necesidad de los trabajadores y que el capital sea el que pague su propia crisis, no los trabajadores. Bueno, compañeros, compañeras, seguimos en Tribuna TV. Estamos con Álvaro Soto, directivo de ADEON, más conocido como El Vasco, o entre los compañeros conocido como El Vasco, directivo de ADEON, dirigente del Partido de los Trabajadores. ¿Cómo estás, Vasco? Bien, ¿y ustedes? Bien, acá estamos haciendo esta... Saludo a los escuchas y televidentes. Vasco, esta semana, el lunes más específicamente, se votó en la mesa representativa del PIT-CNT la reincorporación, ¿verdad?, del sindicato policial, uno de los sindicatos policiales que integraba. ¿Cómo caracteriza esta situación? ¿Cómo la ves? Bueno, creo que el problema central es que este tema está absolutamente vinculado en cuál es la política del PIT-CNT. Es decir, cuál es la política hoy y cuál ha sido la política del PIT-CNT desde que se planteó el ingreso del sindicato policial. Y está muy vinculado a lo que ustedes estuvieron tratando en la sección anterior, digamos, ¿no? O sea, ¿qué política ha tenido la burocracia en relación al gobierno, la burocracia sindical? Digo esto porque a mí en un programa televisivo me preguntaron cómo se puede explicar de que la burocracia sindical sea funcional al gobierno. Y lo que justamente hemos tratado de implicar es eso, es que la burocracia sindical está haciendo funcionar al gobierno, no solo con la LUC, no solo con el presupuesto, sino también con la pandemia. Es decir, desde marzo del año pasado, que se empezó a discutir la eventualidad de un paro general contra el avance de la crisis capitalista y su descargue sobre los trabajadores y la población en general, y el ingreso de la pandemia, ha habido una funcionalidad de la burocracia sindical no una pelea generalizada para ese subsidio que reclaman, ¿no?, sino que el subsidio se transformó en un ruego al gobierno sin ninguna medida ni ninguna acción política para lograrlo. Por lo tanto, se sabía de antemano entonces que la vuelta a la presencialidad iba a ser casi que obvia, inclusive a veces presionada inclusive por sectores de propios trabajadores o cuentapropistas que precisaban seguir viviendo, ¿no?
Parado en esa posición, la burocracia sindical, digamos, viabilizó la política del gobierno de restringir los derechos constitucionales, el derecho de protesta y la libertad de reunión y de expresión, a través de lo que usted menciona en el artículo 38, y no movilizó a nadie, ni siquiera lo movilizó cuando hubo movilizaciones contra la LUC antes que se apoyara, se aprobara. Tampoco con respecto a los tarifazos y a las políticas de ajuste antisalarial, digamos, que el gobierno propone. Entonces quiere decir que hay un entorno donde pinta una burocracia sindical que se acopla a las necesidades del empresariado capitalista y de su gobierno. Y esa es la función que también cumple la oposición del FA y que es la que está interviniendo en ese proceso en el PCNT. Yo digo esto porque si no sería imposible de entender por qué un sindicato que forma parte hoy, que es el ariete de la represión y de la defensa de ese artículo 38 en cualquier eventualidad, y de la represión a la movilización obrera o a las concentraciones que pueda haber, inclusive hasta defendidas por ellos públicamente, no solo planteadas en términos de decir sí, es mi trabajo, ¿no? Es mi trabajo o no tengo condiciones para impedir que algunos repriman o se ciñan a la obediencia debida. Nosotros la rechazamos. No, pero no han rechazado nada, han convalidado todas. Entonces quiere decir que esto refleja el hecho de una crisis muy aguda dentro del PCNT por la política de práctica que choca con la necesidad general de los trabajadores y la necesidad de muchos sindicatos que quieren organizar esa lucha. De alguna forma esto se revela en una votación, primero para sancionarlos, y después en una gran presión política desde el gobierno, el sindicato policial y toda la burocracia sindical para restituirlos. De todas maneras, yo coincido con que la victoria de la burocracia es una victoria pírrica. Hay algunos sindicatos, algunos dirigentes sindicales que dijeron que era una victoria pírrica, y yo coincido con eso en el sentido siguiente. Es una victoria pírrica en tanto esto se transforma en una deliberación en las bases de los trabajadores. O sea, que hay una gran agitación sobre los trabajadores para propiciar las asambleas, para propiciar, digamos, la defensa de la organización sindical, no ver esta lucha como una lucha desde el punto de vista estructural en el PCNT, ¿no? Como se dice normalmente, una lucha en la orgánica del PCNT, sino una lucha abierta, desembosada, porque esa misma lucha fue la que planteó la burocracia. Votada una resolución a las 2 horas, a la media hora estaba la dirección sindical estaba defendiendo la otra posición en minoría contra la posición que había salido en mayoría. Más allá de todas las vendetas que se prepararon, y ahora hablamos de lo de Adión, que es el producto también de esa presión política para que Adión modifique su postura original, que la tuvo el año pasado, y vaya a una postura híbrida primero, no solo con respecto al problema del sindicato policial, que ya fue después de apoyo, sino una postura inclusive de abstención en la acción contra la LUC. Ni siquiera los 135 artículos que plantea la burocracia sindical y el Frente Amplio contra la LUC están siendo motorizados por la dirección mayoritaria sindical, a pesar de haber habido una resolución de ir contra toda la LUC. Bueno, justamente déjame preguntarte esto porque está muy vinculado. O sea, vos, ADEON cumplió un rol específico en la discusión sobre el tema de la suspensión del sindicato policial, es decir, los medios lo vieron de esa manera, hubo una repercusión en la que aparecías en el eje vos, es decir, y la discusión interna de ADEON que está vinculada también a las elecciones. El mes que viene debería haber habido elecciones en ADEON, ¿no? Está absolutamente vinculado a cómo se sobrevive la burocracia en todos los sindicatos y en el PCNT. Claro, porque no solo ADEON, hay otros sindicatos que también, ¿verdad? Para poder sobrevivir se tienen que violentar las estructuras que hagan que los trabajadores participen de alguna forma a través del cumplimiento de su estatuto en las asambleas, plenarios delegados, resoluciones que abran la discusión sobre el problema salarial, sobre el problema de la desocupación, sobre el problema de quién paga la pandemia, todo esto que se hablaba. O sea, que hay un gran subsidio a todo el capital, donde la burocracia sindical y la oposición frente amplista tiene un gran silencio sobre ello. El otro día escuché a Ferrari nomás decir que había una cantidad de depósitos en el extranjero que no se había discutido nunca ver cómo aportaban a este proceso, pero tampoco hicieron ninguna ley que planteara un impuesto a las grandes fortunas o a depósitos de capital en el extranjero. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, lo de Adión es un reflejo de eso. O sea, para llevar adelante esta política, Adión ha utilizado la pandemia, de la misma forma que la burocracia sindical utiliza la pandemia,
no para defender la no presencialidad laboral y la no presencialidad y la no movilidad, porque desde junio del año pasado que está todos los trabajadores a pleno en la economía, salvo raras excepciones de teletrabajo y todo lo demás, pero la educación, las grandes empresas y superficies que no son imprescindibles desde el punto de vista, no son trabajos esenciales para la vida humana, ¿no? Para la vida humana elemental, digo, ¿no? De la salud, alimentarse y mantener una higiene, han estado funcionando. Y no hay ningún balance de que el producto de esta brutal estampida de contagios, de internados y de fallecidos, que ustedes justamente señalaban, que nos pone inclusive por arriba de Brasil en relación a la población, es el producto de esa acción. Una acción que ha sido como la de Bolsonaro, pero simulada bajo una política en la cual la responsabilidad la tenía el pueblo de cuidarse. Entonces, nosotros lo que decimos ahora con respecto al tema sindical es que hay que lanzar una gran campaña en todo el movimiento obrero para organizar la lucha, para enfrentar la crisis, para enfrentar la pandemia, para defender los protocolos en los lugares de trabajo, para no volver a la presencialidad hasta que haya índices distintos, y hay que, como estamos haciendo en ADIOM, hacer una gran campaña para destruir los métodos antiburocráticos del seno del sindicato que utilizan la pandemia para, por ejemplo, desconocer la asamblea gremial, para desconocer la asistencia de elecciones sindicales que tendrían que haber estado siendo ahora en abril del 27, tendrían que hacerse elecciones sindicales. Hoy hicieron una asamblea por Zoom que creo que entraron 70 personas, cuando hay casi 1000 firmas que reclaman una asamblea presencial, aunque no somos negacionistas, o sea, no decimos la pandemia no existe, la podemos hacer en cualquier momento y hora la asamblea. Pero una cosa es decir, yo no puedo hacer la asamblea ahora porque no tengo movilidad, no tengo presencialidad, y otra cosa es acudir a cualquier mecanismo tortuoso para convalidar cosas que no convalida, digamos, el afiliado, porque el afiliado tiene que estar en una asamblea, autorrepresentarse y votar presencialmente. Entonces, lo que tenemos ahora de la ADIOM es una gran lucha contra una dirección que se ha sometido a esta política oficial del PCNT, y es la misma lucha que está instalada en el PCNT. La misma lucha para que realmente haya un bloque sindical que no sea solo del sindicato, que sean de todos los luchadores que están en la fábrica, en los talleres, en las oficinas, para construir una dirección de lucha en el movimiento obrero, construir una nueva alternativa de dirección que plantee una política independiente y un programa independiente para enfrentar la crisis capitalista y su pandemia. Vasco, muchas gracias. Te vamos a estar teniendo de nuevo, te vamos a estar llamando porque esto es un proceso abierto y muy dinámico. Sí, obvio. A ustedes, nos vemos el próximo jueves en el tercer programa. Esperamos sus críticas, sus recomendaciones. Próximo jueves, 19 horas. Muchas gracias.